¿Te gustaría saber de dónde vienen tus miedos, tu timidez o tu ansiedad? O quizás algo que quieres cambiar y no has podido. Acompáñame en este viaje hacia tu interior. Bienvenido aquí a su podcast HipnoTalk, podcast creado por el Centro de Hipnoterapia y Bienestar de Puerto Rico para dar a conocer información sobre la hipnosis y los beneficios que tiene disponibles para todo el mundo, ¿verdad? Cómo generar cambios, cómo cambiar comportamiento, cómo mejorar y conectar con ese bienestar. Esos son los temas que vamos a estar tocando durante esta serie de este podcast. Sí, sobre todo porque la mayoría de las personas por ahí viven con ansiedad, viven con miedo, viven con timidez. Y que yo sepa, ninguno de nosotros nació ni ansioso, ni tímido, ni con miedo, ¿verdad? Esas situaciones, esas reacciones se van construyendo en la vida de las personas a través de su crecimiento, específicamente durante la niñez o quizás durante el embarazo de su madre. Así que hoy queremos hablar un poquito de ¿cómo es ese proceso en el que nosotros pudiéramos apoyarlos a ustedes a que consigan el origen de esa timidez, por ejemplo, y que puedan dejar de sentirse tímidos ante la gente, ante cámaras, ante cualquier cosa que usted quiera hacer en la vida y que siente que los nervios lo traicionan? Pues muy bien, aquí estamos. Vamos a hablar de este tema tan importante que es el proceso de autodescubrimiento y cómo nosotros en la hipnosis podemos conectar con ese autodescubrimiento, porque realmente muchas personas tienen muchas creencias relacionadas a la hipnosis, muchas de ellas de películas, de chisme, de verdad, historia oral que se sigue pasando de generación en generación. Sin embargo, pues muy pocos saben, ¿verdad?, de la realidad, ¿verdad?, de qué es lo que ocurre en ese momento en que nosotros hacemos un proceso de hipnoterapia. Así que queremos unir esto a otros programas que ya hemos hecho sobre mitos, sobre creencias incorrectas relacionadas a la hipnoterapia, y que sepan que la hipnoterapia no se trata de nada del más allá, ni del más acá, ni nada, ¿verdad?, de que nosotros vamos a mirar en la bola a ver qué es lo que dice la bola, sin menospreciar, ¿verdad?, otros acercamientos y otras creencias que puedan tener otras personas. Queremos aclarar de que verdaderamente se trata este proceso. Y este proceso es un proceso de mucho autodescubrimiento, ¿verdad? Nada de lo que nosotros vamos a decir o hacer tiene que ver con nuestra opinión o con información o con nada de eso. Realmente la mayor parte del proceso de información que se genera en una hipnosis o en una hipnoterapia está basada en la propia información de la persona. Así que es un proceso de mucho autodescubrimiento en la medida que uno conecta con información que usualmente no conecta. Y por ejemplo, en ese proceso de autodescubrimiento, si vamos a trabajar con la timidez, lo que nosotros buscamos como hipnoterapeutas es descubrir en dónde se originó, porque partimos de la premisa de que esta persona vivió una experiencia en su niñez, o quizás su mamá, mientras estaba esta persona en el vientre, vivió una experiencia que le produjo en una reacción que llamamos tímida, ¿verdad? Timidez, que le hizo que la persona se avergonzara o se sintiera incómodo, incómoda, y esta persona desarrolló una respuesta, y la respuesta es la timidez, por ejemplo. Así que en un proceso de hipnosis decimos autodescubrimiento porque lo que hacemos es que llevamos a la persona a conectar con ese momento, con el origen, con dónde comenzó. Entonces, voy a ir por partes. ¿Dónde comenzó? Pues puede ser a tus 6 años, a tus 2 años, a tus 3 años, o incluso puede ser en el vientre de tu mamá. Y eso muchas personas
no lo recuerdan. Y entonces, como la mente se protege, desarrolla el mecanismo de la timidez para proteger a la persona de ambientes que pueden recordarle ese momento difícil que vivió en esa edad o que vivió su mamá durante el embarazo y que la mamá no pudo separar al bebé o al feto, como le queramos llamar, de esa experiencia. Y entonces el adulto ya sigue pensando que esa timidez le pertenece, que es algo que está con él. Y entonces en hipnoterapia, en un proceso de hipnoterapia, lo que hacemos es descubrirlo para desbloquearlo. Y yo quería preguntarle a John Paul, estamos hablando de la timidez, el primer ejemplo que estamos usando, pero esto aplica igual para ansiedad o para miedo al rechazo o cualquier otra situación que usted entiende que le está impidiendo desarrollarse en la vida. Y entonces el proceso de autoconocimiento del que hablamos tiene que ver con eso, porque cuando yo voy atrás a descubrir el origen, yo me estoy conociendo. Y estoy conociendo quizás una historia de mi familia que tampoco conocía. Así que quería preguntarle a John Paul, en este trabajo que él hace con clientes, porque nosotros trabajamos con clientes casi todos los días, ¿qué recuerda de los casos que ha trabajado, de cómo ha ayudado a una persona, por ejemplo, a hablar en público o a dejar la timidez en algún escenario? Bueno, antes de hablar de un caso en particular, ¿verdad? Quería decir algo, ¿verdad? Y es, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Verdad? ¿Por qué simplemente uno no sigue en la vida por ahí caminando y viviendo? Y, ¿verdad? Esto de conocerse uno mismo, de volver hacia adentro, de caminar ese viaje interior, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿verdad? Porque uno no simplemente vive y por ahí sigue resolviendo los asuntos como vengan. Queremos ver un poco primero, antes de dar ejemplos específicos, que usted pueda conectar con esa importancia. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué simplemente seguir igual y que no pase nada y que pues, nos entierren algún día sin necesariamente habernos hecho esas preguntas? ¿Qué tú dirías sobre eso, Limari? Bueno, es importante porque, por ejemplo, la timidez puede impedir que las personas consigan trabajo, puede impedir que las personas se desarrollen en alguna carrera o en su vida personal, que incluso se atrevan a hablarle a la gente, a pedir algo, a pedir ayuda. O sea, la timidez es algo que nos puede dejar encerrados en la casa. Y por eso es importante resolverlo, porque yo creo que la mayoría de las personas no quieren vivir encerrados en una casa, porque eso es sobrevivir, eso no es vivir. Así que para el tema de la timidez, una razón importante es poder tener una vida en la que yo me pueda atrever a pedir lo que necesito o a mostrarle al mundo quién yo soy, porque muchas veces la timidez nos impide mostrarle al mundo quiénes somos. Así con la ansiedad también. ¿Por qué es importante atender la ansiedad? Porque muchas veces la gente no duerme. Porque muchas veces la ansiedad no los deja ni salir. No los deja desarrollar sus proyectos. Porque no descansan bien. Porque no se pueden expresar bien. Y muchas personas dejan incluso hasta de guiar por la ansiedad, ¿verdad? Y el miedo al rechazo, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Impide también lo mismo, que las personas se atrevan incluso a pedir o a estar y llegar a lugares en donde se merecen estar. Yo pienso que también muchas personas llevan tiempo, ¿verdad? Haciendo esta búsqueda de conocerse a sí mismos, de saber más información sobre ellos, de entenderse mejor, ¿verdad? Porque de alguna forma todos queremos saber un poco mejor de nosotros, ¿verdad? Son preguntas que son milenarias, ¿verdad? De dónde venimos, quiénes somos, que llevamos tiempo tratando de contestar como humanidad. Y un poco, ¿verdad? A través de la hipnosis poder descubrir esa información, ¿verdad? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Verdad? Usando el ejemplo que dijo Limari, ¿verdad? De la timidez, pues yo digo, bueno, yo siempre he sido tímido, siempre.
Yo me cuestionaría eso. Ujú. Porque yo no conozco ningún niño de, qué sé yo, de 2 añitos necesariamente tímido. O sea, ven una bola y la quieren. Tú tratas de aguantarlo y lloran porque quieren la bola. O sea, no están pensando, ay, ¿qué van a Ujú. pensar de mí? Y si me van a juzgar si cojo la bola. No, van, se lanzan por lo que quieren y lo hacen. Así que un poco, ¿verdad? Yo cuestionaría eso de que siempre he sido de X o Y forma. Muchas veces estás siendo de esa forma, más de que eres, tal vez estás siendo. Y estás siendo por alguna razón y muchas veces esa razón es inconsciente. Ujú. Y muchas veces cuando hablamos de que es inconsciente es que pues las explicaciones que les damos, pues yo diría, pues no yo soy tímido porque no me gusta la gente. Pues no significa que eso sea mentira, no te gusta la gente, pero ¿por qué no te gusta la gente? ¿Qué está detrás de eso? ¿De Ujú. dónde se genera esa apatía? ¿Qué fue lo que causó, verdad, que tuvieras esas experiencias que generó ese pensamiento en tu mente o esas creencias? ¿Verdad? Así que hay más información y esa información pues muchas veces es difícil de accesarla. Es difícil. O sea, por más que usted haga un ejercicio mental, usted se siente en una silla así a mirar para lejos, pues no es tan fácil conectar con eso. Porque tenemos tanta información, tantos pensamientos, tantas experiencias y el cerebro va a buscar la manera más rápida de hacer sentido. Porque vamos, le causaría demasiada consumo de energía tratar de, ¿verdad?, de ver todas las posibles causales habidas y por haber a través de toda su vida. Imagínese el examen que tendría que hacer para poder encontrar exactamente qué es lo que generó eso. Pues eso usted lo hace en hipnosis así, Ujú. directamente. Y yo, ¿verdad? Volviendo a los ejemplos, ya hablamos un poco de lo que era importante, por qué era importante hacerlo. Pues mira, todos los días la gente llama preguntando cómo podemos ayudarlo a resolver su ansiedad, cómo podemos ayudarlo a resolver su timidez. Porque sí, porque es necesario y también porque estamos cansados de buscar ayuda externa. Estamos cansados de pensar que los problemas que tenemos se deben a cosas externas, ¿verdad? Sí, el ambiente influye y todo lo que está alrededor, pero ciertamente las respuestas están en nuestro interior. Y como hemos descubierto eso, por eso pensamos que la hipnoterapia, no porque pensamos, sino porque sabemos que te puede ayudar a tener un proceso más profundo de autoconocimiento y llegar a la raíz de la situación. Y se me ocurre, ¿verdad?, varios casos que yo he tenido porque lo que tiende a ocurrir es, como dice John Paul, que no es tan fácil accederlo porque es que la gente no se acuerda. La realidad es que la gente no se acuerda, punto. La gente tiene una idea de lo que pudo haber sido. La gente te dice, bueno, yo tengo unas pequeñas recuerdos, pero yo no estoy segura. Y hay gente que llega y diciéndote, yo no sé por qué yo tengo claustrofobia, por ejemplo. Yo no sé. Yo pienso que me pudo haber pasado algo, pero yo de verdad que no recuerdo por qué, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a buscar en su historial, vemos, por ejemplo, para el tema de la timidez, volviendo al tema que nos compete, ¿verdad?, que esta persona desarrolló timidez porque un día se paró a hablar, a dar un informe oral en una clase en la escuela, tenía 6 o 7 años, y 8 años, ¿verdad? Vamos a decir 9. Y la maestra le dijo algo que lo hirió, ¿verdad? Le dijo, ay, tú no estás hablando bien, o algún amiguito o alguna persona en el salón se rió de esa persona mientras la persona estaba haciendo el informe. Y el niño eso lo tomó como un mensaje de que él no era bueno hablando en público, ¿verdad? Y eso no necesariamente fue lo que dijo el niño o lo que dijo la maestra, pero el niño en su incapacidad de poder ver ese comentario como un comentario constructivo o de simplemente ignorarlo, entendió que no podía hablar en público, que era mejor no hablar, ¿verdad? Y eso lo lleva entonces a que cada vez que se para a hablar en público, empiezan a temblarle las manos,
empieza a temblarle la voz o incluso simplemente no puede ni siquiera pararse a hablar en público. Eso que tú mencionaste es lo que nosotros le llamamos un trauma, ¿verdad? Es una experiencia significativa, emocionalmente significativa para esa persona. Muchos de estos traumas, estos de los más que nos marcan, usualmente ocurren en las etapas de la niñez, porque, pues, digamos que no tenemos los recursos que tenemos de adultos. De adultos podemos desarrollar otras habilidades, tenemos otras opciones, tenemos maneras a dónde recurrir, a dónde buscar ayuda. Cuando uno es niño, no hay break. Ahí tienes que decir lo que tus papás hagan, dormir donde tus papás dicen, comer lo que tus papás o tus cuidadores dicen, y no hay muchas opciones, ¿verdad? Así que en esas etapas iniciales, ¿verdad?, de nuestra infancia, entre otras razones, ¿verdad? No solamente por el asunto de los recursos, sino también porque son figuras de autoridad, porque procesamos la información así como nos viene. Pues esos traumas o esos eventos que les llamamos traumas, que muchas veces no son una gran cosa, ¿verdad? Ahí Limari habló de que un amiguito se rió de él mientras hablaba frente a la clase. Digamos que no lo torturó, no fue a humillarlo y meterle la cabeza dentro de un tanque de agua para que sufriera, ¿no? Se rió mientras daba la presentación. Eso puede ser suficiente. Algo que parecería inofensivo, ¿verdad? Y que tal vez el otro niño se rió porque le pareció gracioso, tal vez no lo hizo con el objetivo de hacerle daño ni traumarle su vida, pero fue suficiente para generar ese efecto. Y muchas veces pues cargamos con muchos de esos eventos sin darnos cuenta. Así que cuando nosotros hablamos de ese proceso de autodescubrimiento, es que a través de la hipnosis uno puede conectar con esos eventos y entre otras cosas, ¿verdad? No solamente la hipnosis sirve para eso, pero estamos hablando específicamente de eso en este momento. Utilizar la hipnosis como un mecanismo para conectar con esos eventos. Muchas veces las personas que conectan con estos eventos ni tan siquiera tienen idea de que, wow, espérate, yo no pensé que esto me había marcado tanto. A veces se sorprenden, wow, Sí. yo pensé que yo había superado eso. Yo no pensé que eso había sido tan importante. Y a veces dentro de su mundo, pues le habían dado las explicaciones de su comportamiento a otras variables y a otras cosas. Pero la hipnosis es bien certera. En el momento en que usted conecta con esa información no falla. Eso va directo al grano. Y es una experiencia bien maravillosa porque imagínese usted viviendo toda su vida de cierta forma, pensando que esa es la única manera de vivir, que eso fue lo que le tocó a usted en la vida, y de momento descubre que hay una manera de sanar, de soltar, de replantearse las cosas que inicialmente pues no tenía. Eso es así. Y muchas veces eso que dice John Paul, ¿verdad? La gente no recuerda que eso pasó y tampoco piensa que fue tan guau. O sea, muchas personas te dicen, eso no fue tan guau, eso no fue tan significativo. Y descubren que pues que todavía había algo ahí, que todavía quedaba un dolor, que todavía quedaba un miedo, que todavía quedaba algo guardado en su corazoncito o en su cuerpo, y eso que quedaba estaba generando esta otra reacción, ¿verdad? Porque así la mente funciona de esa manera. A mí siempre me gusta traer ejemplos porque la hipnosis es mejor hacerla que hablar de ella. Y más adelante, en alguna de nuestras intervenciones, vamos a ver procesos de hipnosis sencillo, porque es bien sencillo. Hipnosis no es un sueño, aunque hipno viene de la palabra sueño,
Hipnosis simplemente es un estado alterado de conciencia donde tú puedes conectar con tus emociones más profundamente y puedes conectar con unos recuerdos que quizás están atados a ese trauma o esa experiencia que fue exacerbada para ti, que generó un estancamiento, vamos a decirlo por así, o un comportamiento que tú quieres cambiar. Porque déjenme decirles una cosa, esto no es una cosa del otro mundo. Esto es algo bien sencillo que usted puede incluso comenzar a practicar y darse cuenta de cómo usted puede sí bajar revoluciones y cómo usted puede incluso escuchar los latidos de su corazón y conectar con su respiración, ¿verdad? ¿Verdad? Le invitamos a toda la gente que le esté disfrutando de esto que se suscriban al canal y para que Claro, sepan que estas porque cosas van a seguir pasando. van a seguir pasando cosas bien nítidas y aquí van a ver cómo nosotros hacemos hipnosis incluso y cómo nosotros ponemos a la gente en un trance sencillo, ¿verdad? Liviano. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya con esto completamos el día de hoy. Síganos en los próximos podcasts y nos veremos pronto.